Bueno, me confirman si se ve bien y se escucha bien, así podemos comenzar. Sí, profesor, y se escucha. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahora, los alumnos de gestión e ingeniería aeronáutica, vamos a ver esto. Cuando terminemos esto, yo les voy a avisar, así los alumnos de ingeniería aeronáutica se van a otra aula con el ingeniero Cornejo, y con los alumnos de gestión vamos a ir con la parte de taller. Tengo que darles una clase de organigramas y después vamos a ver algo de taller. Así que esta es la estructura de la clase de hoy. Como dijo profe, nos quedamos todos y después se van solamente a aeronáutica. Ahora todos, se quedan todos y después cuando yo les avise, cuando terminemos lo de pericia, los de aeronáutica se van a ir a otra aula, los de gestión nos vamos a quedar acá. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran aportar, me avisan y lo conversamos ahora mientras vamos haciendo la clase. Bueno, nosotros ahora en esta primera parte vamos a abordar el tema de pericias o la actuación del ingeniero como perito dentro de procedimientos judiciales, dentro de un juicio, ¿verdad? Vamos a comenzar con algunas definiciones que nos van a permitir contextualizar dónde estamos parados. ¿Qué es el derecho procesal? Ustedes se acuerdan, en la primera clase hablamos de las ramas del derecho, que teníamos derecho civil, comercial, laboral, derecho penal. Bueno, una de las ramas dentro de lo que es el derecho público es el derecho procesal. ¿Y qué aborda o qué cuestiones contempla el derecho procesal? Todo lo relativo al proceso judicial. Son todas las normas, códigos que le dan forma al proceso judicial. Cómo se seleccionan los jueces, quiénes van a intervenir, en qué circunstancias y demás. Contempla o incluye el derecho procesal todos estos mecanismos o procedimientos a través de los cuales la ley permite resolver formalmente los litigios planteados entre partes. Entonces, cuando dentro de lo que es un juicio, vamos a tener una parte actora o demandante y una parte demandada, ¿verdad? Así comienza el juicio ordinario con la demanda y la posterior contestación. Pero todo lo relativo a los procedimientos judiciales, los juicios, los tipos de juicios, los procedimientos para resolverlos, las partes, los auxiliares de justicia, está enmarcado entre lo que es el derecho procesal. Siempre tenemos derecho procesal civil, penal, laboral, comercial, según en qué rama estén enmarcados los litigios correspondientes. ¿Y qué es el juicio? El juicio es el mecanismo procesal a través del cual la justicia resuelve una controversia. Estamos acostumbrados quizá a ver en películas, series, lo que es el juicio, un juez, un abogado de parte, los testigos. Bueno, pero el juicio, ¿qué es? Hay muchos tipos de juicio, nosotros nos vamos a centrar en lo que es el juicio ordinario en general, pero también tenemos los juicios sumarios, los juicios ejecutivos, que son para procesos más específicos. Los juicios sumarios son un juicio más abreviado. Pero el juicio es el mecanismo que la ley prevé para resolver estos conflictos entre partes. Vamos a entender cómo comienza este juicio ordinario con la presentación de la demanda de la parte actora. Y la parte demandada debe responder a esta demanda, ¿verdad? Y todo esto se formula en los tribunales ante el juez. Es el juez el que va a resolver esta controversia. Dando lugar a ¿qué? A la sentencia. El acto del juez a través del cual resuelve esta cuestión. Analizará todas las pruebas, todo lo que es sometido a su conocimiento, y en función de lo que se le plantee, él va a resolver esta litis, este conflicto entre partes. Esa es la función del juez. Esas son las definiciones previas para comprender de qué estamos hablando. Como les decía recién, el derecho procesal abarca, o tenemos el derecho procesal relacionada con las distintas ramas del derecho. ¿Se acuerdan que el derecho civil es el que abordaba las cuestiones entre privados y que implicaban un resarcimiento económico? El derecho penal contempla que son delitos, que es parte del derecho público, porque todos estos se consideran que son contra la comunidad. El derecho laboral regula lo que son relaciones de trabajo. Y así. ¿Y cuáles son las fuentes en lo que se va a basar los jueces para resolver estas cuestiones, como decíamos? Bueno, nuestra ley suprema, que es la Constitución Nacional, la cual en su artículo 18 enuncia que ningún habitante puede ser condenado o penado sin que haya un juicio previo. Que el juicio es este mecanismo procesal para resolver
conflictos y determinar culpabilidades. Después tenemos las constituciones provinciales, que entre otras cosas establece la existencia de poder judicial propio entre las provincias y cuáles funciones les son pertinentes, qué funciones autónomas tienen. ¿En qué más se basan los jueces para determinar estas sentencias? En las leyes, que son estas normas dictadas que dicta el poder legislativo en un montón de materias diferentes, regulan muchísimas materias distintas, lo que tenemos leyes laborales, leyes civiles, leyes comerciales, dentro de cada fuero tenemos leyes específicas. Y es a través de esas leyes que los jueces van a resolver estas cuestiones, basándose en lo que dice la ley y las interpretaciones que puedan hacer a partir de esto. Después también tenemos una serie de normas que las dicta el Poder Ejecutivo, que se vinculan con aspectos específicos de estas leyes de las que hablamos, que son los reglamentos. Tendremos cuestiones procedimentales y que también son elementos necesarios para poder llevar a cabo esta labor judicial, como les decía. Y a su vez tenemos la jurisprudencia, que la jurisprudencia son sentencias previas en situaciones análogas o situaciones parecidas en las cuales los jueces pueden basarse o a través de las cuales pueden fundamentar la sentencia que determinaron, ¿verdad? La jurisprudencia de eso son fallos previos en materia similar que dan como un punto de partida, es decir, antes pasó esto, entonces muchas veces los jueces se toman de eso para efectuar su fallo o sentencia, esa es la jurisprudencia. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. A su vez, vamos a definir lo que es la competencia y la jurisdicción, que son dos características que deben tener los jueces para poder desarrollar sus funciones. ¿Qué es la jurisdicción? Es la facultad, es lo que le permite al juez declarar el derecho y hacerlo cumplir. Digamos, lo que le permite llevar adelante su función y sus tareas. Los jueces tienen que tener jurisdicción para poder participar en los juicios y efectuar los fallos. Y a su vez tienen que tener competencia, que es la aptitud que la ley le otorga o le reconoce al juez para el ejercicio de sus funciones. Esta competencia tiene que ser, o puede ser en materia territorial, materia, grado, demás. ¿Qué significa esto? Nosotros, el juez está bien, tiene jurisdicción, te puede declarar el derecho y hacerlo cumplir. Pero tiene que tener competencia, es decir, un juez en lo civil no puede efectuar fallos o participar de juicios en lo penal o en lo laboral, porque su competencia es en materia civil. A su vez, un juez de Córdoba no puede participar del proceso o fallar en Buenos Aires, porque no tiene competencia territorial, ¿verdad? Lo mismo con el grado, un juez de primera instancia es de primera instancia, no es de segunda ni de tercera instancia. Entonces tiene que efectuar los fallos, participar de los procesos judiciales en los cuales tiene competencia. Entonces, los jueces, para poder efectuar fallos y participar en los procesos judiciales, tienen que tener jurisdicción y competencia. Se puede dar el caso que haya un juez con jurisdicción y sin competencia, pero no se puede dar el caso opuesto. Es decir, un juez que tenga competencia, por ejemplo, en lo civil, en lo laboral o en Córdoba, no puede no tener jurisdicción, porque si no la tuviera no podría declarar el derecho, aplicarlo o hacerlo cumplir. ¿Se entiende? Profe, entonces, Sí. sería jurisdicción, sería que tenga autoridad y competencia que sea apto, digamos. Pues claro, la aptitud, digamos que sí. Jurisdicción es lo que hace falta que tenga el juez para poder declarar el derecho, ¿verdad? Para ser quien pueda tomar una decisión o efectuar una sentencia. El juez tiene que tener jurisdicción. Y a su vez tiene que tener competencia, tiene que saber dónde va a aplicar esta jurisdicción que tiene, ¿se entiende? Va a aplicar esta jurisdicción en Córdoba en el fuero laboral, o en Buenos Aires en materia civil. Esa es su competencia, ¿verdad? Para poder efectivamente hacer uso de esta aptitud de declarar el derecho de su jurisdicción. ¿Comprende? Una pregunta. Sí. ¿Es como una matrícula la jurisdicción? No, son caracteres, digamos, que deben tener los jueces, jurisdicción y competencia. No es una matrícula que como un documento, un carnet, pero sí es algo que le otorga la justicia cuando le reconoce cuál va a ser su rol o cuando le otorgan el cargo. ¿Se entiende? Sí, es como el alcance de ese Digamos, exacto, como el alcance. Dentro de qué límites puede ejercer su autoridad. Bien, vamos ahora a las pruebas.
¿Qué son las pruebas? Son todo lo que en un proceso judicial, todos los elementos o instrumentos que utilizan las partes o las personas que participan para probar lo que dicen. En un procedimiento judicial, en un juicio, todo el que afirma algo tiene que probarlo. Por ejemplo, puede haber un juicio porque una persona dice que es dueño de una propiedad y otra también. Bueno, cada uno tendrá su tesis o efectuará su declaración, hace falta pruebas. Y ahí es donde entrará, por ejemplo, que alguien no tenga una escritura, tiene un instrumento público donde un escribano determine que esta propiedad pertenece a tal y cual persona. Esa es una prueba. Es la demostración de la veracidad de los hechos que alguien está manifestando, ¿verdad? Entonces, cuando yo en un juicio digo algo, tengo que probarlo. Yo le compré esta máquina a esta persona y mostrarle los documentos, mostrarle la factura, mostrarle un contrato, que será el punto de partida de lo que yo estoy reclamando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los medios de prueba válidos o reconocidos dentro de un procedimiento judicial o de un juicio? Como primero tenemos a la confesión, que es cuando una de las partes, o la parte actora o la parte demandada, reconoce algún hecho, la verdad de un hecho, en forma total o parcial, y que esto puede tener consecuencias jurídicas. Por ejemplo, alguien me denuncia porque yo le robé algo. Yo puedo confesar y decir, no, yo me lo llevé, sí, pero no con el fin de robar o demás. Y cuando una de las partes confiesa algo, ¿se entiende? Eso es la confesión. Cuando una de las partes se hace cargo, acepta determinados hechos, y eso puede tener una consecuencia jurídica. Pueden ver las películas cuando decía confesó, el acusado confesó. Bueno, dijo que robó, dijo que lo que fuese. Ese es un medio de prueba. El otro medio de prueba, que ya estábamos hablando recién, es lo que es la prueba documental o instrumental, que esto es un instrumento, un documento público, una escritura, por ejemplo, como les decía, que un documento donde un funcionario público, un escribano, lo firma y en un juicio se toma como que ese documento tiene validez, que todos los hechos que están consignados ahí por ese escribano o funcionario son válidos. Por ejemplo, yo digo, este auto es mío, y acá está el título de ese automotor, donde el registro de la propiedad del automotor dice que yo soy el propietario, Ese documento público es prueba suficiente en un juicio para yo poder deducir que eso es mío, ¿verdad? Eso es la prueba documental e instrumental. Muchas veces tenemos instrumentos privados, que no son aquellos que no están firmados, emitidos por una institución o firmados por un funcionario público o un escribano, que son instrumentos privados, por ejemplo, un contrato. Pero, si se analiza eso, el juez lo analiza y lo reconoce como un instrumento válido, tiene el mismo valor que si fuera un instrumento público, ¿verdad? Los instrumentos privados reconocidos en juicio tienen el mismo valor que un instrumento público. Ese sería el segundo medio de prueba. Después tenemos la inspección ocular, que es cuando el juez o alguno de sus secretarios, alguno de los auxiliares de justicia, se constituye en un lugar determinado y toma conocimiento pero en forma personal, de algún hecho o circunstancia, ¿verdad? Es cuando yo digo, bueno, acá esto, a un juicio y digo que algo estaba destruido o demás, porque hubo un incendio, y ver los daños y que yo estoy diciendo, irá el juez, una ciudad de justicia, hará una inspección de eso, una inspección ocular, y efectivamente ahí constatará la veracidad de esos hechos que una de las partes está relatando. Es el tercer medio de prueba. Después tenemos el testimonio, la prueba testimonial, lo que es el testigo, que es cuando una persona efectúa una declaración por algo que vio o escuchó, por una circunstancia que se dio, tiene información de una de las partes no implicadas, porque si no sería una confesión, es alguien que escuchó o vio algo, que tiene alguna información útil en este procedimiento judicial, y va y dice lo que sabe. Esto es como cuando hay un choque, y yo vengo justo caminando por la calle, y veo el choque, bueno, yo iré como testigo y relataré los hechos. Tal persona venía por tal lugar, el vehículo a tal velocidad aproximada, y en estas circunstancias se produce la colisión. Eso es lo que hace un testigo, que también es un medio de prueba dentro de los procedimientos judiciales. Y por último tenemos lo que nos va a ocupar en la clase de hoy, que es el dictamen pericial o el informe pericial, que es donde los ingenieros intervienen o intervenimos como experto técnico en algún aspecto de una litis, de un juicio. ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? Digo que en pericia, ingeniero profesional da su opinión acerca del juicio. No da su opinión, ahora lo vamos a ver. No es que dé su opinión.
realiza estudios, realiza un informe, analiza situaciones y va a emitir un dictamen donde va a responder acerca de las cuestiones que se le plantean, ¿verdad? No es que se le plantee una situación y él da su opinión, sino que se tiene que relevar cuestiones específicas que se van a plantear en los cuestionarios y en eso se va a basar el informe pericial. Ahora lo vamos a ver. Eso Bien. podría ser, profe, disculpa, ¿no? Por ejemplo, Sí. un psicólogo así, cuando quieren dar, por ejemplo, Perfecto. testimonio Hay pericias, de personas, sí. ¿sí? Hay pericias de la más diversa índole. Hay pericias psicológicas, como usted dice, psiquiátricas, hay pericias contables, hay pericias de ingeniería civil, hay pericias de ingeniería biomédica concernientes a ciertas máquinas, hay pericias mecánicas, hay un montón de expertos técnicos que cumplen el rol de auxiliar de la justicia porque hay demandas de la más diversa índole, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aparece este perito? ¿Cuándo son necesarias estas pericias judiciales? Muchas veces el juez no está en condiciones de apreciar un hecho o evaluarlo. ¿Por qué? Porque no está al alcance de sus sentidos, porque no puede verlo, porque quizá el conflicto es por un tema de una falla de una antena que está a 50 metros en la punta de la montaña. No va a ir el juez a ver qué pasó allá arriba, irá alguien con la formación, con las características adecuadas. O porque quizá él no tiene aptitudes técnicas para eso, no sabe sobre eso, no tiene conocimientos técnicos referidos a electrónica, por ejemplo. Entonces tiene que venir un perito, un experto técnico imparcial, que va a responder ciertas preguntas y de esa manera poder orientar al juez para que tome una decisión atinada. Esas son las dos causas que pueden determinar que sean necesarias pericias judiciales dentro de un juicio o un procedimiento judicial. ¿Y quiénes son estos expertos que asesoran al juez? Los peritos. ¿Por qué vemos esto? Porque muchas veces los ingenieros nos vemos implicados en los juicios como peritos. Entonces, ¿qué es un perito? ¿Cuál es la definición de perito? Es una persona ajena al juicio, no tiene que tener vínculo con ninguna de las partes. El perito oficial, llama que hay dos tipos de peritos, que asesora al juez y al tribunal para poder esclarecer la litis o algún aspecto de ella. Por ejemplo, una pericia contable hará foco en lo que se le está consultando, que será una parte del juicio, ¿verdad? O un perito psiquiátrico también. Pero asesora al juez para que pueda resolver esto de una manera adecuada. Primero que les voy a diferenciar que tenemos dos tipos de perito. El perito oficial, que es el que yo le digo que asesora al juez, y es un auxiliar de la justicia, es imparcial, no puede tener vínculo con ninguna de las partes, que es el que dice, bueno, acá hace falta un perito psiquiátrico, vendrá esa persona, responderá a cuestionarios elaborados por las partes y elaborará su informe. A su vez, tenemos lo que son los peritos de parte, o también llamamos peritos contraloreadores, que asesoran a las partes, como le digo, a la parte actora o a la parte demandada. ¿La asesoran para qué? Primero para supervisar o ver o poder evaluar la tarea del perito oficial, y también porque, como les decía, el perito oficial, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que responder cuestionarios. ¿Y quién elabora esos cuestionarios? Las partes. Entonces acá es donde es crucial el rol de los peritos de parte para la correcta elaboración de esos cuestionarios, que son acerca de elementos técnicos, ¿verdad? Que es en competencia del perito que estemos hablando. Entonces tenemos esos dos tipos de perito, el perito oficial y el perito contraloreador o de parte. ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? ¿Por qué el perito sabe de ese tema? ¿Cómo acredita eso? Bueno, por sus títulos universitarios, por su profesión o con los elementos con los que pueda acreditar tener formación, y por la experiencia laboral en un área determinada. ¿Cuáles son las características, digamos, que debe tener un perito? El perito oficial es un auxiliar de la justicia, ¿no? Por ahí el cine nos juega una mala pasada y lo pensamos como un detective o algo así. No es esa su función, es un perito, es un experto técnico que va a intervenir en este procedimiento. Pero tiene que tener ciertas características entre las cuales podemos resaltar. Por ejemplo, la amplitud de criterio y de utilidad. ¿Por qué amplitud de criterio? Porque los casos son de los más diversos. Nunca le va a tocar hacer una pericia igual que otra. Generalmente no, porque cada situación de conflicto es diferente. Las circunstancias van a ser distintas, los elementos van a ser distintos. Entonces, tiene que tener un criterio amplio para poder adaptarse o utilizar su conocimiento para orientarlo a resolver o asesorar acerca de una determinada circunstancia. Intuición o ingenio. Porque acuérdense que acá hay un conflicto de partes, y los conflictos de partes siempre tienen fines económicos de por medio, y quizá muchas veces las partes le van a retrasar información, entonces él tiene que poder tener cierto
cierto grado de intuición para poder ver cómo resolver y responder adecuadamente lo que le están planteando. Por la misma razón tiene que tener autoridad. Es un auxiliar de la justicia, que muchas veces va a tener que ir a lugares donde van a estar las partes, donde puede haber mucho dinero de por medio, o quizás delitos penales y demás, y tiene que poder realizar su labor adecuadamente. Por eso tiene que ir con la autoridad que le compete y que le otorga el ser un auxiliar de la justicia. Tiene que organizar su labor de manera adecuada, de forma científica, porque va a tener que recabar un montón de datos, va a tener que hacer estudios teóricos, cálculos, ensayos, y poder vincular todo esto y materializarlo en un informe. Todo esto va a determinar que tenga que ser alguien que tenga perseverancia e imparcialidad, como decía, es un perito oficial, un auxiliar de la justicia, y muchas veces estas tareas son reiterativas, hay que ir a los lugares, volver a ir a hablar con una persona, volver a hablar, estudiar eso, volver a buscar datos. Entonces esto implica tener cierta perseverancia, y por supuesto habilidades de comunicación, tanto para recabar la información como para después trasladarla a este informe que leerá el juez y las partes. ¿Alguna duda, chicos? Sí, profe, yo No, quería profe, preguntar se otra entiende. cosa. Perdón, alguien dijo que sí. Sí, yo. Sí. ¿Para hacer peritajes necesitas formación propia de eso o ya con tener título de técnico o ingeniero podés actuar como un perito? Mira, en realidad para ser perito oficial, para ser perito de parte no hay problema. Para ser perito oficial tenés que tener matrícula pericial. Eso muchas veces implica rendir un examen y acreditar ciertas credenciales. Ocurre a veces que en algunas especialidades no hay peritos oficiales matriculados, como es por ejemplo en ingeniería biomédica en Córdoba. No hay perito oficial ingeniero biomédico, listados. Entonces, si uno hace falta alguien que perite una máquina o por alguna circunstancia hace falta un ingeniero biomédico, ¿qué se hace? Generalmente el tribunal libra un oficio del colegio, dice quiénes son los matriculados como profesionales, y de ahí buscan a alguien. ¿Se entiende? Porque, bueno, necesita un experto en la materia, que no hay nadie inscripto con las credenciales suficientes, no suficientes, con las credenciales propias de la justicia. Pero bueno, se requiere tener estas habilidades, esta formación para poder desarrollar la tarea adecuadamente. ¿Y te llaman o sea, de forma aleatoria o...? Como perito oficial, si vos estás inscripto, por ejemplo, si estás inscripto como perito, no sé, ingeniero civil por cuestiones de mensura, cuando haya algún juicio vinculado a mensura, ven generalmente quiénes son los peritos, vamos a ver cómo seleccionan, quiénes son los peritos oficiales matriculados, y ahí te buscan. ¿Está bien? Perfecto. Si no hay nadie, como el caso que les digo, porque es una especialidad que no tiene peritos matriculados y es así como con ingeniero médico, entiendo que llaman aleatoriamente. Perfecto. En caso de que no y te llaman aleatoriamente, ¿tenés que aceptar sí o puede No, ser? si uno no es un perito matriculado, no. Si sos un perito inscripto, digamos, en los registros y que esa es tu labor, ahí sí tenés que aceptar o presentar una justificación adecuada o vas a ser sancionado. Pero si no lo sos, yo en un particular que te llaman porque no hay en esa materia nadie matriculado, podés no aceptar y no dar explicaciones, digamos. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver un poquito más en ¿Quién detalle. le paga al perito? ¿Cómo? ¿Quién le paga al perito? Al perito de parte le pagan las partes, al perito oficial, al final del juicio, cuando se resuelve, cuando hay sentencia firme, le regulan honorarios y le va a pagar la parte perdedora, digamos. Al perito oficial se le paga cuando hay sentencia firme, al final del juicio le van a regular los honorarios. Bien, vamos a distinguir ahora entre la diferencia entre lo que es un perito, un testigo, un árbitro y un intérprete. El testigo, como les dije cuando hablamos de la prueba testimonial, es alguien que emite una declaración por lo que vio o escuchó, porque tiene alguna información de alguna manera, pero no es experto técnico ni nada. Es alguien que circunstancialmente tiene información útil en este juicio. El intérprete es alguien que realiza una traducción. Puede ser que el testigo sea de otra nacionalidad, que no hable, por ejemplo, el español acá, entonces hay que buscar el castellano, hay que buscar un intérprete. El perito, como les decía, el perito oficial orienta y asesora al juez
O los peritos de parte trabajan con los peritos de parte. El perito oficial examina todos los hechos en función de su experiencia, su conocimiento, estudia los cuestionarios del expediente y emite este informe en dictamen que es de tipo no vinculante. Después lo vamos a ver de esto, pero ¿qué significa que sea no vinculante? Que no obliga al juez de ninguna manera. No es que porque el perito en su informe puso ciertas cosas, el juez tiene que fallar sí o sí en función de esto. El juez puede apartarse o no de lo que dice el perito. El dictamen del perito es no vinculante, a diferencia del dictamen del árbitro. Y esto nos lleva a qué es un arbitraje o un juicio de amigables componedores. Haciendo una analogía con lo que es un árbitro de fútbol, es alguien que está ahí y que resuelve cuestiones entre dos partes, entre dos equipos. Bueno, el arbitraje o el juicio de amigables componedores es algo similar. Cuando yo efectúo un contrato, por ejemplo, planteo en última clase que en caso de un conflicto entre partes, en lugar de ir a la justicia con los tiempos y los costos que esto tiene, lo va a resolver algún privado. Por ejemplo, así el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Entonces hay un conflicto, en lugar de hacer un juicio y demás, vamos a este Tribunal Arbitral, que van a ser uno o más expertos en esta materia, ya no hay un juez y eso, sino hay expertos técnicos competentes en la materia en cuestión, y van a resolver el problema, el pleito. O sea, van a favor de alguien, de una manera mucho más fácil y más rápida. Eso es un arbitraje, ¿verdad? Y el dictamen que emiten esos jueces, ese tribunal arbitral o ese juez, sí es de tipo vinculante, es decir, las partes tienen que aceptar. Es como una sentencia judicial. Profe, Sí, no es lo mismo que un mediador, ¿no? no. La mediación es generalmente una instancia judicial. Y el juez que dice, bueno, si no se ponen de acuerdo en esta mediación, vamos a otra instancia. Pero bueno, hay ciertas analogías entre estas actividades, ¿verdad? Que la mediación, bueno, si se resuelve la mediación es que se pusieron de acuerdo y ya está. La mediación busca que las partes se pongan de acuerdo. En cambio, el árbitro escucha a las partes, escucha el conflicto y lo resuelve. ¿Se entiende? Perfecto. El mediador trata de acercar a las partes. En cambio, el árbitro decide. El mediador no decide. El mediador trata de que se pongan de acuerdo. El árbitro no. Escucha la tesis de uno, la tesis del otro, le pedirá ciertas cuestiones, evaluará y emitirá un dictamen que, a diferencia del perito, es vinculante. Es decir, lo tienen que aceptar. ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe. Bien. Es muy común que ustedes quizá en otros lugares escuchen juicios amigables componedores, juez privado y demás, porque bueno, no van a los tribunales ordinarios, a la justicia ordinaria, sino que realizan este tipo de intervenciones. No tengo abierto el chat, yo ya escuché fuera. ¿Alguien me puede leer si hay alguna pregunta por ahí? O abre el micrófono y consúlteme el que tenga alguna duda. Yo tengo una pregunta, no sé si se me escucha. Te escucho muy despacito, pero te escucho. Ahí se escucha mejor. Sí. Si, por ejemplo, en un arbitraje no llega el árbitro llega a una emisión que no parte, ¿puede elevarlo a juicio o ya directamente Sí. con estos académicos? Mirá, hay un dictamen vinculante, pero vos podés ir a juicio después. Es como cuando apelan, ¿viste? En los juicios ordinarios, decir, che, se resolvió y dio culpable tal, bueno, ese va a apelar. En este caso también, después de esto, podrías ir a la justicia ordinaria. Pues si bueno, el arbitraje no me salí desfavorecido, voy a la justicia ordinaria y hago juicio. Generalmente, la justicia ratificó o ratifica lo que dictaminó el tribunal arbitral, generalmente. Pero hay casos que no, podés ir a la justicia después. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Por qué se va al arbitraje? Porque es más rápido, porque es más barato y si considera que se busca un juez imparcial y que tiene, ahí sí, a diferencia de un juez ordinario que tiene formación técnica en la materia que a nosotros nos compete. Pondrán un tribunal que sepa de lo que estamos hablando.
¿verdad? A diferencia del juicio ordinario, que el juez no sabe, tiene que buscar peritos para que lo asesoren. Bien, vamos a ver el perito oficial, ya me adelanté un poco, lo hemos hablado un poquito, pero veamos ciertos requisitos. Los requisitos es tener título habilitante o algo que me acredite que yo tengo formación técnica o conocimiento en esa materia. Idoneidad y capacidad, bueno, no estar declarado incapaz o estar inhabilitado por algún motivo y tener matrícula pericial. Con la salvedad de lo que les dije, ¿no? Que si no hay peritos matriculados en esa materia, bueno, se pueden buscar a profesionales del área. ¿Cómo se va a designar? ¿Cómo se va a elegir quiénes van a ser quién o quiénes van a ser el perito oficial en un juicio? Lo primero es cuándo se solicita esta prueba pericial. Puede que la solicite el juez, porque acá hace falta un experto técnico que esclarezca o que arroje luz sobre esta cuestión, o puede que las partes lo soliciten, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, listo, va a haber una pericia contable, una pericia de ingeniería biomédica, de lo que sea. Bueno, ahora hay que ver cómo se elige este perito oficial. Perito de parte, cada una de las partes puede contratarlo por su cuenta, por supuesto, y puede no tenerlo, inclusive. Pero el perito oficial, ¿cómo se va a designar quién es el perito oficial? Bueno, hay tres opciones. Por sorteo, de estos peritos listados, digamos, que tengan matrícula en esta materia en cuestión, se va a sortear. Puede ser que el juez elige a alguien que sea o no de estos peritos matriculados listados, quizá considera que por la cuestión de la que se trate hay un experto que es tal persona, bueno, lo va a designar a ver si, para que sea perito. Podrá después aceptar o no. Pero también el juez puede elegir libremente a quién es el perito oficial, o puede que las partes se pongan de acuerdo. Bien, listo, nos ponemos de acuerdo que el perito oficial sea este. Son las formas de designación del perito. Sorteo, acuerdo de las partes o libre elección del juez. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, primero, una vez que decimos que va a haber una pericia en alguna materia, se produce la audiencia de designación, donde en la misma se establece de qué forma se va a elegir este perito, y se van a fijar los plazos, tanto para que el perito acepte o no acepte el cargo, como para que comience y finalice la pericia. Entonces se va a hacer la audiencia de designación, se va a decir quién es el perito designado, y se va a notificar al perito. El tribunal va a emitir una cédula, y le van a mandar esa cédula al perito. Y a su vez van a notificar la Dirección de Servicios Judiciales. ¿Para qué? Para que lo den de baja temporalmente de la lista, para que el perito no tenga 20 pericias a la vez. Es decir, bueno, salió seleccionado tal ingeniero para efectuar esta mensura, bueno, lo damos de baja temporalmente de la lista mientras hace este trabajo. Y se lo notifica. Bueno, una vez que esta notificación es enviada, se pueden dar 4 situaciones. Le llega al perito esta cédula de notificación y puede que no la acepte. Entonces, si es un perito oficial que tiene matrícula, si no la acepta, tiene que justificar por qué no la acepta. Porque si no justifica, va a ser sancionado. Muchas veces sancionado es que lo remueven de la lista por un tiempo. Es decir, que no va a poder salir sorteado por un tiempo. ¿Y por qué es esto? Porque muchas veces los peritos oficiales, el perito oficial va a cobrar, le van a regular honorarios en función de la demanda, del monto de la demanda. Y hay veces que la demanda no es tan grande, entonces los honorarios para esta van a ser bajos y hay mucho trabajo, no acepto. Entonces aceptan solo los casos grandes. Y para que esto no ocurra es que la ley previó este tipo de sanciones y aceptan sin justa causa. Después se puede dar el caso de que el perito sea recusado. ¿Qué es? Antes de comenzar las tareas, porque ser pariente, por tener algún vínculo con alguna de las partes, porque es deudor, acreedor, porque tiene un vínculo de amistad, no puede ser perito oficial. No puede, porque tiene que ser un objetivo imparcial. Entonces, si yo tengo algún vínculo, no puedo ser, o interés en este pleito, no puedo ser perito oficial. Entonces, ese perito va a ser recusado antes de comenzar sus labores. Después puede que el perito oficial sea removido, es decir, que lo saquen del cargo una vez que está realizando las labores porque no las haga adecuadamente, porque no cumpla con los tiempos, además se demore mucho, ahí puede ser removido. Y la tercera situación puede ser que el perito acepte el cargo. Se puede dar que no acepte, que sea removido, que sea recusado. ¿Alguna duda de esto, chicos? Bueno, muy bien. Vamos ahora al perito de parte. El perito de parte,
los peritos de parte o contraloreadores, lo mismo, asesoran a la parte que los contrata, digamos, tanto la parte actor y la parte demandada. Elaboran los cuestionarios. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que va a hacer el perito oficial? Bueno, una vez que el perito oficial lo decide, va a ir, va a ver el expediente para ver de qué se trata el caso, y qué tiene que hacer específicamente, qué tareas, qué tiene que relevar. Bueno, lo que digan los cuestionarios. Los cuestionarios los elaboran cada parte, y eso es lo que tiene que hacer el perito oficial. El perito oficial no hace lo que se le canta, ni lo que le parece que puede estar bueno por la litis. No, tiene que responder los cuestionarios. ¿Y quién elabora estos cuestionarios? Las partes. Entonces, si no hay un perito de parte, será el abogado, será el demandante el que lo haga, pero puede no tener sustento técnico, o puede que lo que estemos planteando en el cuestionario no sirva de mucho, o por el contrario nos perjudique. Por eso muchas veces es importante tener un perito de parte que nos asesore en aspectos técnicos. Los peritos de parte pactan sus honorarios con quien los contrata, con la parte que los contrata. Profe, Sí, ¿esto de cuestionarios es algo literal, o sea, una hoja con preguntas? Como lo Sí. que un examen. Ah. sí, es así. Y, Preguntas o planteos, digamos, sí, lo tiene que presentar cada parte, y eso es lo que tiene que responder o resolver el perito oficial. claro, en un caso de negligencia, por ejemplo, sería vos hiciste esto, no hiciste lo otro. No, son preguntas o planteos que el perito primero tiene que poder responderlo en función de lo que puede relevar, pero con fundamento técnico. No le pueden hacer preguntas de algo que pasó y que el perito no vio, porque no lo va a poder responder, ¿se entiende? Tienen que ser preguntas técnicas y cuestiones que el perito pueda abordar. En función de cuál sea el conflicto, cada parte elaborará un cuestionario de las preguntas que cree que es importante que el perito revise. ¿Se entiende? Supongamos hubo un accidente con alguna máquina, ¿se entiende? O se produjo un incendio. Y quizá una de las partes demanda al fabricante de una máquina, pues si tu máquina falló la fuente y se me incendió todo. Bueno, tendrá que ir un perito que releve esta máquina. ¿Y qué va a relevar? Quizá el cuestionario dice, bueno, la fuente estaba dimensionada adecuadamente para los requisitos que iba a tener, o los conductores que se utilizaron evidencian sobrecalentamiento, o el diámetro de los mismos era acorde a los consumos de la máquina. Bueno, eso es lo que el perito tendrá que evaluar o revisar, pero estos cuestionarios, yo le estoy dando un ejemplo nomás, los tienen que elaborar cada una de las partes. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Los peritos de parte pueden trabajar con el perito oficial, es decir, pueden estar presentes cuando éste efectúe pruebas, mediciones, e inclusive en la confección del informe. Y si están de acuerdo con el dictamen, este informe pericial del perito oficial, pueden firmarlo, como diciendo, bueno, el perito de parte está de acuerdo con esto. Y si no, pueden presentar lo que se llama un dictamen en disidencia. Es decir, el perito de parte no está de acuerdo, yo presento este dictamen, el juez dará lugar o no, o también los peritos de parte o el juez puede solicitar ampliaciones de la pericia, o puede solicitarle aclaraciones al perito oficial. Por eso les decía que va a ser importante la perseverancia, porque muchas veces las cosas van y vuelven muchas veces. Pero las partes elaboran estos cuestionarios, y estos cuestionarios es lo que el perito oficial va a tener que responder. Ese es su labor. Bien, vamos a hacer las etapas del proceso. Acá lo tenemos bien remarcado para que quede claro. El perito oficial responde a estos cuestionarios. Si los cuestionarios están mal hechos, mal direccionados, bueno, el perito oficial no puede hacer demasiado, tiene que responder lo que ahí se les plantea. Entonces, ¿cuáles son las etapas de este proceso? Bueno, cuando se determine que va a haber una pericia de alguna materia, se designa el perito oficial, se lo notifica, y este acepta el cargo. En esta nota de aceptación de cargo, el perito fija día y hora y lugar para el inicio de la pericia. Esta acta de aceptación de cargo debe ser formal, tiene ciertos requisitos, hay un montón de modelos que ustedes van a encontrar en la web, de esta acta de aceptación de cargo por parte del perito. Y en esa acta va a fijar una fecha y un lugar y una hora para el inicio de la pericia. Obviamente dice, por ejemplo, bueno, acepto el cargo y fijo fecha y hora para el inicio de pericia el 2 de septiembre a las 10 de la mañana en la Secretaría del Tribunal. Entonces quizá el perito se va a hacer presente junto con representantes de las partes o no, y dará inicio a las tareas periciales. Hay un chico que tiene el micrófono abierto, no sé si quieren preguntar algo. Si no, No, ahí está, perdón. gracias. No hay problema. Bueno,
Una vez que acepta el cargo, ¿qué hace el perito? Para tomar un conocimiento de lo que se le va a plantear, revisa el expediente y los cuestionarios, como para ir preparándose. Muchas veces antes de aceptar el cargo, también el perito puede revisar el expediente y los cuestionarios a ver si va a poder abordar la cuestión. Profe, Sí. el juez en cualquier caso también puede cambiar al perito, ojalá esté acordado con las partes, digamos. Tiene que haber una causa. Tiene que haber una causa. Para recusarlo o para removerlo tiene que haber causa. Uno decía, puede ser que antes de iniciar las tareas, no, este perito no, porque es familiar, tiene interés, porque tuvo un negocio con una de las partes en un momento, este no. O puede ser que una vez que inició las tareas, diga, bueno, el perito no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, porque se está demorando, porque presentó informes que no están adecuados, y ahí lo puede remover. Pero tiene que haber una causa de remoción del perito. De remoción o recusación. Y en el caso que después se considere, o sea, que haya sido aceptado y después vean como que no hace bien las tareas, en ese caso que lo lleguen a sacar o a cambiar, ¿qué sucede con el perito ese? O sea, ¿no se le paga o se le paga lo que hizo hasta ese momento? Depende de qué haya pasado. Ya se tiene sanciones disciplinarias, el perito tiene responsabilidad penal y civil. Por ejemplo, decir, no, este perito se demoró muchísimo más, esa demora del perito muchas veces causa pérdidas en las partes, ¿verdad? Entonces puede hasta que lo multen, puede inclusive que lo multen, o capaz que lo sacan porque el perito se mandó alguna macana, que hizo y ocultó alguna prueba, no dijo algo por negligencia o por mala fe, ¿verdad? Y ahí le cabe inclusive responsabilidad penal, puede ser penado con cárcel. Pero si lo sacan o lo remueven por alguna cuestión, el perito puede reclamar sus honorarios, o porque quizá no está de acuerdo por la causa, o puede justificar por qué se demoró o qué pasó, ¿se entiende? Entonces, Claro, bueno, sí. ahí se fallará a ver si corresponde o no. Pero tienen responsabilidad civil y penal los peritos. Entendido. Muy bien. Entonces, bueno, podremos dividir la tarea de este perito oficial, digamos, en 3 etapas. Una etapa preparatoria, donde va a estudiar los expedientes, el primer contacto que tiene con la causa y con este conflicto. Ahí también va a ver los cuestionarios y qué es lo que tiene que hacer, y a partir de esto buscará planos, informes, documentos, registros, todo lo que considere necesario para poder llevar adelante las tareas y responder adecuadamente. Seguramente tenga que hacer algún tipo de inspección, si hay un incendio, por ejemplo, tendrá que inspeccionar el lugar, o si el conflicto es por alguna máquina, tendrá que inspeccionar estos elementos, y además en el lugar donde los hechos han ocurrido. Cuando tiene que hacer esto, tiene que fijar fecha y dar un cierto tiempo. Por ejemplo, decir, bueno, yo voy a tener que ir a relevar una máquina, fijo fecha para dentro, no sé, 10 o 15 días, porque el tribunal tiene que notificar a las partes para que este elemento esté disponible y para que se hagan presentes en el lugar si así lo quisieran, ¿verdad? Entonces eso es parte también de la tarea pericial. Luego de esta etapa preparatoria, iría una etapa de examen, una etapa de estudio de todas estas cosas que fue recabando, analizará la información nueva, verá las normas, verá documentos, registros, estudiará los resultados, y con todo esto responderá a los cuestionarios. Todo lo que diga el perito tiene que estar fundamentado y ser deliberado. No puede emitir una opinión. No puede decir, no, yo creo que pasó esto o esto otro. No, tiene que responder los cuestionarios de forma fundamentada. Y todo lo que diga tiene que dar el sustento teórico correspondiente. Si no, le van a impugnar la pericia. Porque no es alguien que emite su opinión, sino un experto técnico que responde esas preguntas como tal. En este instante también puede trabajar en conjunto con los peritos de parte, los peritos controloreadores. Y después vamos a la etapa de dictamen, que implica la realización de este informe pericial, que es la materialización de todo esto. Es un informe donde va a transcribir todos los resultados y todo lo que hizo y sus conclusiones. Sus conclusiones no como decir, listo, a partir de todo esto determino que es culpa de tal o de cual. Eso no es lo que tiene que hacer el perito. Las conclusiones es el resumen, es el compendio de los aspectos más importantes de lo que relevó. ¿Verdad? Todo debe estar explicado, cómo se hizo, con qué se hizo. Si yo hice mediciones, tengo que decir con qué mediciones hice, y después como anexo pondré todas las características, certificado de calibración de los equipos que usé y todo lo pertinente. Si no, me pueden impugnar la pericia, ¿verdad?
tiene que responder a todos los puntos que le solicitan en forma concreta y específica, y tiene que ser objetivo, como les dije, no puede ser parcial, no puede emitir opiniones, tiene que ser claro, tiene que tener precisión técnica, pero tiene que recordar que esto va a leerlo un juez, que no es un experto técnico en la materia como él. Entonces es importante que lo que uno ponga en el cuerpo de este informe o de este dictamen sea conciso, concreto, y si hay muchos cálculos, análisis, planos, procedimientos, eso lo incluimos como anexo. Pero tratar de que en este cuerpo poder redondear la idea. Pero como les digo, todo fundamentado. El informe pericial se constituiría de la siguiente manera. Tenemos un encabezamiento donde irá la causa, quiénes son las partes, quién es el juez, quién es el perito. Después irá el planteo de estos antecedentes. ¿Qué se hizo y cómo se hizo y por qué se hizo? ¿Qué estudios previos hizo el perito? ¿Qué tareas hizo en el lugar o con los elementos correspondientes? Y brindará la bibliografía en la cual sustenta sus respuestas. Después tendremos el análisis, que como les digo, ahí se trata de no incluir formulaciones ni cosas complicadas, ni cálculos matemáticos difíciles, cualquier cosa, eso va en anexo, por si lo quiere ver el juez o lo quiere estudiar alguien más. Pero tratar de ser concreto en este cuerpo del informe. Después tenemos un párrafo de forma, un párrafo final, que sería un compendio, un resumen de los aspectos más destacados, de los elementos más destacados que obtuvimos al responder los cuestionarios. El perito no hace conjeturas, es decir, no hace hipótesis raras, ni tampoco determina culpabilidades. Responde los cuestionarios de manera objetiva. Después, a partir de lo que él responde, es que el juez lo usará como un elemento para determinar o no responsabilidades o culpabilidades. Como les decía hace un rato, los alcances de esta pericia, la pericia, la prueba pericial, ¿obliga al juez lo que dice ahí? ¿El juez tiene que acatar lo que dice ahí y utilizarlo para su fallo? No. El juez y el tribunal se pueden apartar de las conclusiones del perito, puede ser por irregularidades de la forma, por cuestiones procedimentales, porque no estuvo hecho adecuadamente, o porque haya contradicciones entre lo que dice el perito y los cálculos que efectúa, o porque haya alguna cuestión que no le considere pertinente al juez. Pero no, la prueba pericial no obliga al juez de manera alguna, el dictamen es no vinculante. Y como yo le dije varias veces, le pueden impugnar la pericia. ¿Qué es esto? Es decir, che, esta pericia no es válida. Le impugno, esto no es válido por tal y cual motivo. Puede ser que los motivos que se aduzcan sean de tipo procedimental o formal, porque no se cumplieron adecuadamente las formas, porque por ejemplo se peritó una máquina, pero no se fijó en la fecha con anterioridad suficiente y las partes no pudieron estar presentes, o por el contenido, porque ya no, acá usted, el perito dice esto y esto, y lo fundamenta así y así, y eso no es correcto, o considero que no es correcto por esto y esto. Entonces, las partes le pueden impugnar la pericia. Después será el juez el que dé lugar o no a esto. O quizá a partir de este planteo de impugnación por parte de las partes, pide ampliaciones de pericia o pide que el perito aclare ciertos puntos. ¿Verdad? Pero es importante que esto quede claro. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, por último vamos a las responsabilidades y derechos. Yo se lo adelanté hace un rato cuando hablamos. El perito tiene responsabilidad civil por los daños y perjuicios que le puede producir a alguien en el desempeño de su labor. Por ejemplo, cuando el perito se demora, quizá que no haya un fallo acá implica una pérdida para alguien que está intentando cobrar un dinero. O, por ejemplo, si hay que peritar una máquina y no se puede utilizar ni reparar hasta que el perito no la estudie, si se demora mucho en efectuar esa pericia, le pueden hacer una demanda por daño y perjuicio. Si, che, tuve 2 meses la máquina ahí parada, que alguien me pague lo que yo no produje con esa máquina. Eso es culpa del perito. Tiene responsabilidad civil por eso. Pero también tiene, o le puede caber responsabilidad penal si comete algún delito. Si, por ejemplo, miente en su informe. O si, por ejemplo, omite poner ciertas cuestiones por mala fe, o que haga algo, que el perito cuando fue a revelar la máquina cortó un cable que no estaba cortado, no sé, ahí le cabe responsabilidad penal, puede estar penado hasta con prisión. Y puede tener una sanción disciplinaria por algún motivo, que muchas veces la impone el colegio de ingenieros y muchas veces que no cobre los honorarios correspondientes. Vamos a ver la parte, bueno, los derechos del perito. Bueno, es cobrar
un monto adecuado a la tarea que desarrolló y a la responsabilidad que asume, porque como les digo, cuando desempeña su labor, el perito tiene responsabilidad civil y penal, entonces el cobro tiene que ser adecuado para compensar este riesgo que todos tenemos cuando efectuamos una tarea profesional. Y también tiene que compensar la demanda de tiempo que implicó la tarea. Para cobrar el perito oficial tiene que esperar que le regulen los honorarios, y esto es cuando hay sentencia firme. Puede ser que, por ejemplo, hubo sentencia, le regularon honorarios, pero este juicio se apeló y va a ir a otra instancia, bueno, no va a cobrar hasta que no haya un fallo definitivo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entendió? Yo, profe, tengo una duda. Sí, escucho. En esa parte que dice que omite algo, Sí. si el perito cumple con todo el cuestionario, pero encuentra algo, digamos, importante, pero que no está dentro del cuestionario, ¿se dice que se omitió o directamente no le da importancia porque no estaba en el cuestionario? No estaba en el cuestionario. O sea No que está en la el culpa cuestionario. no es de él, sino de las partes. Como siempre en un juicio, habrá que ver. Si alguien hace un planteo por ese, se estudiará y veremos qué resuelve el juez. Pero ahí está muy bien tu pregunta, porque eso nos trae el hecho de que si el cuestionario no está bien direccionado, el perito, su tarea es responder el cuestionario. Lo mismo que el juez es fallar acerca de lo que le están planteando. ¿Se entiende? El juez no puede decir, no, miren, esto es así, pero me di cuenta que pasó esta otra cosa. No, tiene que resolver en función de lo que se plantea. A su vez, el perito también. Pero bueno, si detecta alguna circunstancia realmente trascendental, puede hacer un planteo, hay que ver si el juez da lugar a esto o no. Claro, eso, si encuentra algo demasiado importante que no está, puede decir, che, acá está Claro, cuando hay esto que no responsabilidad está. penal es cuando decir, che, hay mala fe. Acá no dijo esto el perito, se lo cayó, tendría que haberlo dicho, porque acá está el cuestionario y no lo hizo. Ahí hay mala fe. Pero bueno, puede ser, como decir, que por las circunstancias se dio que detectó algo, pero no era lo que le preguntaban. Entonces podrá o no manifestarlo y verá si eso le dan lugar o no. Porque muchas veces quizá le imponen la pericia y va a decir, el perito no está respondiendo el cuestionario. Puede ser que en una parte diga, el perito está diciendo cosas que no están en el cuestionario. Y se está alejando. Entonces habrá que ver si el juez da lugar a esto o no. Como siempre en los procedimientos judiciales, nada es tan claro, ¿verdad? Entonces siempre hay que estudiar cada caso por separado y ver qué pasa. O sea, es responsabilidad justamente de los peritos de parte. O sea, si el perito de parte no lo solicitó, listo. Sí, o de la parte que elaboró el cuestionario, muchas veces no lo hace el perito de parte, tal cual, es el que tiene que hacer el cuestionario bien, digamos, que tiene que estar bien orientado. Si ese cuestionario está mal orientado o no hace que el perito releve lo que efectivamente tendría que relevar, ¿qué va a hacer? ¿Se entiende? Por ejemplo, que digan, bueno, hubo un incendio, dicen es por esta máquina, porque era un taller de rectificación, y bueno, hay que ir al torno. Y quizá el torno no era el problema, y tendrían que haber preguntado acerca de la cepilladora, pero no le preguntaron. Entonces el perito, bueno, no puede, por supuesto, decir, no, voy a revisar también la cepilladora, porque se me ocurre. Bueno, no se lo plantearon. ¿Se entiende? Claro, no tendría responsabilidad, digamos. Tal cual. Pero bueno, esto hay que estudiar cada caso. Pero incluso hasta le podría traer problemas, porque estaría trayendo información que está por fuera de la solicitada. Sí, le podrían impugnar la pericia tal cual, no es parte de decir, ¿por qué fue a ver la cepilladora? Si no tiene que ir a ver la cepilladora. O por qué hizo esto, pidió estos registros, porque sí, no, todo puede ser impugnado y quedará a consideración del juez, ¿no? Los jueces generalmente no les gusta que las partes se metan contra el perito, porque es un auxiliar de la justicia que está tratando de brindar información importante para el fallo. Pero bueno, todas estas cuestiones las tienen que tener en cuenta. Bueno, este trabajo práctico, para lo que es gestión, es decir, los alumnos de biomédica, computación electrónica, no tienen que hacer este trabajo práctico. La parte de pericias entra por todo lo que es teórico. Los alumnos de ingeniería aeronáutica sí tienen que hacer este trabajo práctico, que son 2 minutos, ahora les explico cómo hacerlo. Tienen que plantear una situación de conflicto entre partes. Es decir, la empresa de ustedes tiene que ser o la parte demandante que demanda a otra empresa por algo, o tiene que ser parte demandada, que a ustedes los demandan, si va a hacer 6 horas estos cuestionarios. La respuesta es, como les decía,